Llegué a casa después de enterrar a mi esposo y encontré cerraduras nuevas en la puerta. Melanie necesita su habitación para su oficina en casa ahora mismo. El dolor no paga el alquiler, dijo mamá fríamente desde la puerta. Mis hijos estaban llorando bajo la lluvia torrencial cuando mi madre abrió la puerta y literalmente los pateó al barro, gritando: «Saquen a su patético engendro de nuestra propiedad, no queremos que su miseria contamine nuestra casa». Papá la apoyó con saña. «Sabemos que los problemas no son nuestros, resuelve tu propia vida en lugar de ser una carga». Mi hermana sonrió satisfecha, al fin consiguiendo el espacio que realmente merecía en lugar de desperdiciarlo en un peso muerto. No discutí. Simplemente tomé a mis hijos en silencio y, en 48 horas, les hice arrepentirme de cada palabra. Simplemente tomé a mis hijos en silencio y, en 48 horas, les hice arrepentirme de cada palabra. El funeral fue un caos de vestidos negros y susurros de condolencias. El ataúd de Scott parecía tan pequeño en esa enorme iglesia, rodeado de flores que se marchitarían y morirían como todo lo hermoso de mi vida. Mi hija Grace, de 7 años, me apretaba las manos con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos, mientras mi hijo Cole, de 5, hundía la cara en mi vestido, su pequeño cuerpo temblando con sollozos que, por su corta edad, no entendía. Volví a vivir con mis padres hacía 8 meses, cuando los tratamientos contra el cáncer de Scott acabaron con nuestros ahorros. Las facturas médicas habían consumido todo lo que habíamos conseguido durante nuestros 8 años de matrimonio. La casa que compramos juntos, las cuotas del coche, incluso el pequeño fondo universitario que habíamos creado para los niños, todo se había esfumado. Lo que no sabía en ese momento era que Scott había liquidado discretamente su cuenta de jubilación empresarial y una pequeña herencia de su abuelo antes de que las facturas médicas se lo llevaran todo. Mamá nos había ofrecido la habitación de invitados temporalmente, aunque debería haber reconocido la mirada calculadora en sus ojos incluso entonces. Ahora, de pie en el porche de lo que tontamente creía que seguía siendo la casa de mi infancia, sentí caer las primeras gotas de la lluvia de octubre. La llave de latón que había abierto esta puerta durante 28 años de mi vida de repente se volvió extraña en mi mano. La giré, esperando el clic familiar, pero en cambio encontré resistencia. Habían cambiado una cerradura. «Mamá», llamé, tocando la puerta. «Mamá, soy Kristen. La llave no funciona». Se oyeron pasos acercándose desde adentro, pero la puerta permanecía firmemente cerrada. A través del cristal esmerilado, pude ver la silueta de mi madre, con los brazos cruzados y los pies bien abiertos, como si se estuviera preparando para la batalla. «Melanie necesita su habitación para su oficina en casa ahora», dijo su voz, apagada pero inconfundible. «Brief no paga alquiler, Kristen». Las palabras me cayeron como agua helada. «¿De qué hablas?» «Mamá, abre la puerta, por favor. Los niños se están mojando». Como si mis palabras lo hubieran llamado, la lluvia empezó a caer con más fuerza. Grace se apretó contra mi costado mientras Cole empezaba a gemir, con su pequeña mochila de Superman ya vacía. Habían sido tan valientes en el funeral, tan fuertes para su edad, pero ahora parecían cachorros perdidos, abandonados en una tormenta. La puerta se abrió de golpe, revelando el rostro de mi madre con una expresión que nunca antes había visto, puro desprecio. Sin previo aviso, dio un paso adelante y literalmente pateó a Cole, haciendo que mi bebé cayera hacia atrás, tambaleándose, sobre el lodo que se formaba rápidamente en el césped. «No te has engendrado en nuestra propiedad», gritó, con una hazaña que me hizo retroceder en shock. «No queremos que tu sufrimiento contamine nuestra casa». Cole se estrelló contra el suelo con fuerza, y su pequeño cuerpo emitió un chapoteo húmedo al caer en el charco, que se hacía cada vez más profundo. El barro le salpicó la cara y le entró en la boca. Empezó a llorar, no el llanto normal de un niño de 5 años, sino el sollozo roto y desesperado de un niño cuyo mundo se acaba de derrumbar. «¿Qué demonios te pasa?», grité, corriendo a ayudar a Cole a levantarse del barro. Tenía las manitas raspadas y las rodillas ensangrentadas a través de la tela rasgada de sus pantalones de funeral. Fue entonces cuando papá apareció detrás de mamá. Su rostro decía con la misma máscara cruel que empezaba a darme cuenta de que siempre había estado ahí, oculta tras años de cenas familiares y celebraciones de cumpleaños. «Los problemas de viudas no son nuestros problemas», dijo, con la voz que siempre había usado para terminar las discusiones cuando yo era niña. «Resuelve tu propia vida en lugar de ser una carga, Kristen. Ya te criamos, no vamos a competir con tus hijos». Detrás de ambos, vi a Melanie recostada en el sofá que antes estaba en la sala, ahora aparentemente trasladado a lo que había sido mi dormitorio esta misma mañana. Mi hermana siempre había sido la niña mimada, la que se graduó con honores en Derecho mientras yo me conformaba con la enfermería y me casaba con un hombre que se ganaba la vida arreglando coches. Pero la expresión de su rostro al ver a mis hijos llorar bajo la lluvia era algo más que la típica rivalidad entre hermanos. «Por fin tengo el espacio que realmente merezco», dijo Melanie con una sonrisa que me heló la sangre en lugar de desperdiciarla en peso muerto. Por un momento, me quedé allí, bajo la lluvia torrencial, abrazando a mis hijos traumatizados, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No era como se me rompió el corazón cuando murió Scott, ni como se me quebró el alma bajo meses de facturas médicas y noches de insomnio en sillas de hospital. Esto era diferente. Era el sonido de cada puente ardiendo, cada hilo de lealtad familiar rompiéndose como gomas elásticas estiradas. Podría haber gritado. Podría haber suplicado.
Podría haberme arrojado a sus pies y suplicar clemencia por la decencia humana más elemental, por el amor que creía que me debían simplemente por compartir ADN. En cambio, hice algo que me sorprendió. Sonreí. De acuerdo, dije en voz baja, apenas audible por la lluvia. Entiendo. Recogí carbón, lidiando con un pequeño temblor corporal contra el mío, y tomé la mano de Grace. Caminamos hasta mi coche, el coche de Scott, en realidad, lo último que no había sido embargado, y los abroché en sus asientos con las manos que habían dejado de temblar. Mami, ¿a dónde vamos?, preguntó Grace con voz débil y confundida. Verano seguro, le dije, y por primera vez en meses, lo decía en serio. Al alejarme de casa de mis padres, vi la cara de Melanie en el retrovisor. Estaba de pie en la puerta, probablemente asegurándose de que realmente nos íbamos. La sonrisa burlona seguía ahí, pero creí ver algo más, tal vez solo un destello de incertidumbre, como si no estuviera del todo segura de lo que acababa de soltar. Debería haber estado insegura. Debería haber estado aterrorizada. Porque Melanie había cometido un grave error al evaluar la situación. Asumió que el dolor me había debilitado, que la desesperación me había vuelto indefensa. Miró a una viuda con 2 hijos pequeños y le pareció una presa fácil, un peso muerto que debía descartar. Lo que no tuvo en cuenta fue que había pasado los últimos 8 años casada con Scott Walsh, el mejor hombre que había conocido y, lo que es más importante, el asesor financiero más inteligente de 3 condados. Scott me había enseñado cosas sobre el dinero, sobre las estructuras legales, sobre la intrincada red de las finanzas modernas que la mayoría de la gente nunca aprende. Me había nombrado su socia no solo de nombre, sino que había insistido en que comprendiera todos los aspectos de nuestra vida financiera. Y lo que era más importante, Melanie había olvidado a qué me dedicaba. La enfermería no se trataba solo de cuñas y tensiómetros. Había pasado 15 años trabajando en la UCI, atendiendo a familias en crisis, aprendiendo a interpretar los momentos más oscuros de las personas, comprendiendo cómo la desesperación las hacía vulnerables. Había visto lo que sucedía cuando las vidas cuidadosamente construidas de las personas se desmoronaban, y había aprendido a navegar en esas aguas traicioneras. Pero había algo más que Melanie desconocía, algo que yo había mantenido en privado por respeto a la memoria de Scott. 3 meses antes de morir, cuando ambos sabíamos que el cáncer iba a vencer, me tomó aparte y me entregó un sobresellado con lacre. No conozco la bondad hasta que sea absolutamente necesario, dijo, con la voz ya debilitada por la quimioterapia. Pero cuando llegue el momento, sabrás qué hacer con lo que hay dentro. El sobre dañado estaba guardado en mi bolso, aún sin abrir. Lo llevé a su funeral, durante las semanas de arreglar sus asuntos, durante la humillación de volver a vivir con mis padres. Había estado esperando el momento oportuno, el momento en que tendría que usar sin duda lo que Scott me había dejado. Melanie pateando a mis hijos en el barro fue ese momento. Conduje hasta el lugar más cómodo de la autopista 9, el único lugar que podía permitirme pasar más de 1 o 2 noches. Después de registrarme y acomodar a los niños con algunas cosas que habíamos conseguido, me senté en el borde de la cama y por fin abrí el sobre de Scott. Dentro había una sola hoja de papel con una dirección, un número de teléfono y una breve nota escrita a mano con el sello Scott's Careful. Kristen, si estás leyendo esto, es que algo ha salido muy mal. La persona de esta dirección ha estado esperando noticias tuyas. Diles que dije que era hora de cobrar. Te quiero. La dirección era de un pequeño edificio de oficinas en el centro, de esos que albergaban agentes de seguros y preparadores de impuestos. El nombre en la nota era simplemente Mecho. Nunca había oído a Scott mencionar a nadie llamado Mecho, pero claro, mi esposo siempre había sido un hombre reservado. Con los años, había aprendido a no cuestionar sus métodos, sobre todo cuando se trataba de dinero. Scott tenía un don para anticipar 3 movimientos en cualquier juego financiero. A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en la guardería de emergencia de la Inca local, me quedé sentada en el coche durante 20 minutos antes de animarme a conducir hasta la dirección que Scott me había dado. Los niños me habían hecho muchísimas preguntas durante el desayuno, dónde íbamos a vivir, por qué no podíamos volver a casa de la abuela, cuándo volvería papá, y yo no tenía respuesta para ninguna. Grace estaba particularmente molesta, negándose a comer su cereal y preguntando repetidamente por qué la abuela Melanie había estado cosiendo. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que a veces quienes se supone que te quieren incondicionalmente simplemente no lo hacen? ¿Cómo le dices a un niño que la familia no siempre es el refugio que le has enseñado? Cole había sido aún peor, a su manera. Se había quedado completamente en silencio. Su parloteo habitual fue reemplazado por una escalera vacía que me recordó demasiado al aspecto de Scott durante sus peores días en el hospital. Cuando intenté ayudarlo a cepillarse los dientes, se apartó de golpe de mi mano, como si esperara que lo lastimaran de nuevo. El viaje en coche por la ciudad me dio tiempo para pensar y procesar lo sucedido. En 24 horas, pasé de ser una viuda afligida con al menos la promesa del apoyo familiar a estar completamente sola con 2 hijos traumatizados y recursos que se esfumaban rápidamente. La habitación del motel me costaba $60 la noche, dinero que no podía permitirme gastar más allá de unos pocos días. Me pasé la mayor parte de la noche despierto, haciendo cálculos mentales. Con el resto del seguro de vida de Scott aún atado por la burocracia, tenía quizás $800 en mi cuenta corriente. Después del motel, la gasolina y las necesidades básicas de los niños, que nos durarían quizás 2 semanas si tenía cuidado.
Ya había llamado al hospital donde trabajaba con la esperanza de conseguir turnos extra, pero me recordaron amablemente que seguía de baja por duelo y que no debía volver tan rápido. El edificio era antiguo, pero estaba bien mantenido, con una pequeña placa de bronce junto a la puerta que decía Mitchell and Associates, investigaciones privadas. Investigaciones privadas. Al parecer, mi difunto esposo había tenido tratos con un investigador privado. La oficina era pequeña pero profesional, toda blanca y con sillas de madera. El hombre detrás del mostrador tendría unos 60 años, con el pelo gris acero y ese rostro curtido que sugería haberlo visto todo al menos 2 veces. Debe ser Kristen, dijo antes de que pudiera presentarme. Scott dijo que vendrías tarde o temprano, aunque esperaba que fuera en mejores circunstancias. Por favor, siéntese. Me senté, sintiéndome desequilibrado y bastante confundido. Lo siento, señor Mecho, pero no entiendo. ¿Cómo conociste a mi esposo? Michelle abrió un archivador detrás de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. Scott me contrató hace unos 2 años para realizar lo que él llamaba investigaciones de seguro sobre los miembros de tu familia. Fue muy específico sobre lo que quería que encontrara y muy paciente al esperar el momento oportuno para usar la información. Dejó la carpeta sobre el escritorio, pero no la abrió. Scott estaba convencido de que, si algo le sucedía, su familia intentaría aprovecharse de su dolor. Quería asegurarse de que tuviera opciones, y así lo hicieron. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de opciones? Mecho abrió la carpeta, revelando lo que parecían cientos de páginas de documentos, fotografías y correos electrónicos impresos. Empecemos con tu hermana Melanie, ¿de acuerdo? Durante la siguiente hora, Mecho me guió a través de lo que solo podría describirse como una revelación completa de los secretos de mi familia. Resultó que Melanie había estado malversando fondos de su bufete durante los últimos 3 años, sustrayendo dinero de las cuentas de liquidación de sus clientes y cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar ser descubiertas, pero lo suficientemente grandes como para financiar su lujoso estilo de vida. Las pruebas eran meticulosas, registros bancarios, informes de gastos, incluso fotografías de compras que no podía permitirse con su salario. Pero eso fue solo el principio. Mi padre, quien siempre se había presentado como un ciudadano modelo y un pilar de la comunidad, tenía un negocio secundario, donde solo cobraba en efectivo, reparando coches dañados en fraudes de seguros. El garaje detrás de su casa, que siempre supuse que era solo el espacio de ocio de papá, era en realidad un sofisticado centro para alterar los números de los contenedores y ocultar daños por accidentes. Y mi madre, una dulce madre que asistía a la iglesia y que nunca se había perdido un servicio dominical en 40 años, había estado estafando sistemáticamente a los clientes mayores de su negocio de limpieza, usando su acceso a sus casas para copiar información personal y hacer pequeños cargos a sus tarjetas de crédito. ¿Cómo supo Scott que debía buscar esto?, pregunté, mareado por las revelaciones. Michelle sonrió con tristeza. Al principio no lo hizo. Solo me pidió que buscara cualquier cosa que pudiera darte influencia si la necesitabas. Resulta que tus familiares son notablemente descuidados a la hora de ocultar sus huellas. Sacó otro juego de documentos. Pero aquí está lo interesante. Cuando Scott acudió a mí por primera vez, no planeaba revelar nada de esto. Solo quería un seguro, información que pudiera usar para protegerte si fuera necesario. Pero hace unos 6 meses, regresó con una solicitud diferente. Mecho abrió una nueva sección del archivo, que revelaba lo que parecían ser documentos corporativos y extractos bancarios. Me pidió que le preparara una trampa legal muy específica. Si tu familia alguna vez intentara echarte o negarte la manutención, la trampa saltaría automáticamente. Revisé los documentos, intentando comprender lo que veía. ¿Qué clase de trampa? Mecho se recostó en su silla, y pude ver algo que parecía casi admiración en sus ojos. Tu esposo fue uno de los hombres más meticulosos con los que he trabajado, Kristen. Cuando me presentó este plan, pensé que estaba siendo paranoico. Pero Scott insistió en que conocía a tu familia mejor que tú, y que si algo le sucedía, con el tiempo mostrarían su verdadera cara. Sacó una cronología que parecía sacada de una película de detectives. Hace 8 meses, Scott empezó a supervisar la situación financiera de tus padres con mucho cuidado. Sabía que estaban pasando apuros. El taller mecánico de tu padre estaba perdiendo dinero frente a las cadenas de tiendas. El servicio de limpieza de tu madre apenas cubría los gastos y el estilo de vida de Melanie costaba mucho más de lo que un asociado junior podía permitirse. Sentí que me recorrería la espalda. Nunca me mencionó nada de esto. No quería preocuparte mientras lidiabas con su enfermedad, explicó Mecho. Pero él observaba y vio las señales. Tus padres sacaron esa segunda hipoteca para pagar la carrera de derecho de Melanie, pero también la usaron para cubrir algunas de las deudas comerciales de tu padre. Cuando Scott se dio cuenta de que iban a incumplir, liquidó sus cuentas de jubilación y una pequeña herencia para financiar la corporación Cell, Riverside Holdings LLC, y se encargó de que ésta comprara su deuda al banco cuando llegara el momento. Michelle extendió más documentos, mostrando una compleja red de transacciones financieras que me dejó atónito. Lo mejor es que todo fue completamente legal. Scott usó lo que le quedaba de liquidez, dinero que de todos modos habría ido a parar a gastos médicos, para crear un fondo de seguridad para ti y los niños. Ya el tipo que vuelve su propia avaricia en su contra, continuó Mecho. Scott creó una empresa fantasma y la usó para comprar la hipoteca de la casa de tus padres. Desde hace 6 meses, Kristen, eras dueña de la escritura de su propiedad.
te habían estado pagando el alquiler sin saberlo. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. Es imposible. Han sido dueños de esa casa durante 30 años. La tuvieron, corrigió Mitchell. Hasta que pidieron una segunda hipoteca para pagar los préstamos de Melanie para la Facultad de Derecho y la expansión del negocio de tu padre. Cuando dejaron de pagar hace 4 meses, algo que Scott predijo que ocurriría, la corporación se compró la deuda al banco. Han estado haciendo pagos a una empresa de administración de propiedades que Scott creó, sin darse cuenta de que el dinero iba a una cuenta controlada por ti. Me recosté en la silla, mareado. ¿Pero por qué no me dijo nada de esto? La expresión de Mitchell se suavizó un poco. Porque esperaba no tener que hacerlo nunca, Kristen. El plan de Scott siempre fue un último recurso. Esperaba que tu familia le demostrara que estaba equivocado, que te apoyaran cuando más lo necesitaras. La casa debía ser tu póliza de seguro, no tu arma. Sacó otro juego de documentos, estos con extractos bancarios y registros de pagos. Mira esta cronología. Hace 4 meses, cuando tus padres dejaron de pagar la hipoteca por primera vez, Scott podría haber ejecutado la hipoteca inmediatamente. Pero le pidió a la compañía administradora de propiedades que les ofreciera un plan de pagos, dándoles todas las oportunidades para conservar su casa. Solo quería la ventaja, no la destrucción. Pasé el dedo por el calendario de pagos, viendo meses de prórrogas y periodos de gracia que Scott aparentemente había autorizado sin mi conocimiento. Él también los estaba protegiendo. Estaba protegiendo a todos, coincidió Mitchell. Pero también sabía que, si llegaba el momento decisivo, se necesitaría algo más que autoridad moral para contraatacar. Tu familia me da la impresión de ser de esas personas que respetan el poder más que los principios. Como para demostrarlo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era para Melanie, deja de dramatizar y ven a recoger tus cosas. Mamá tiene dolor de pecho y le estás estresando. Le enseñé el mensaje a Mitchell, quien lo leyó y negó con la cabeza. O bien ahora, intentan manipularte. Los dolores en el pecho de tu madre probablemente sean solo ansiedad al darse cuenta de que han perdido el control de la situación. ¿Cómo lo sabes? Mitchell abrió otra sección del expediente, revelando lo que parecía documentación de sus frecuentes visitas a urgencias. Porque he estado monitoreando todas sus actividades durante 2 años, ¿recuerdas? Según registros públicos y declaraciones de testigos vecinos, tu madre acude a urgencias alegando dolor en el pecho cada vez que está bajo estrés. Lo ha hecho 17 veces en los últimos 2 años, siempre cuando enfrenta consecuencias por algo que ha hecho. Se ha convertido en un patrón cuando su historial médico era perfectamente normal, lo que me hizo darme cuenta de lo minuciosos que han sido los preparativos de Scott. ¿Qué más sabes de ellos? Mitchell sonrió con tristeza. Todo, Kristen. Absolutamente todo. Deslizó un juego de llaves por el escritorio. Las instrucciones de Scott fueron muy claras. Si alguna vez te echaban, debías esperar exactamente 48 horas y luego ejercer tus derechos como propietario. Pero también dejó instrucciones específicas sobre cómo tratar a cada uno individualmente. Mitchell abrió una nueva página, que revelaba lo que parecían ser perfiles psicológicos. Melanie es una narcisista que nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus actos. Ella responde al poder y la autoridad, pero solo cuando cree que la persona tiene más influencia que ella. Tu padre es un abusón que se pasó la vida intimidando a personas más débiles que él, pero se doblega al instante ante alguien intimidante. ¿Y tu madre? Hizo una pausa, consultando sus notas. Tu madre es una manipuladora que usa la culpa y finge vulnerabilidad para controlar a la gente. Es la más peligrosa de las 3 porque es la más sutil. Pensé en cómo me había mirado mamá a través de esa puerta de cristal, la fría mirada calculadora en sus ojos que nunca antes había visto. Sabía exactamente lo que hacía cuando hizo que Melanie echara a los niños. Claro que sí. Snap predijo que usaría tu dolor como una debilidad para explotarte. Por eso su plan estaba diseñado para usar sus propias tácticas en su contra. Mitchell sacó otro documento, este con sellos y firmas oficiales. Al ejercer sus derechos como propietario, no solo los estará desalojando. Revelarás que han estado viviendo en una casa que ya no les pertenece, mientras tratan al verdadero dueño, a ti, como basura. La ironía será evidente para todos en su círculo social. Por primera vez desde la muerte de Scott, sentí algo que podría haber sido esperanza en mi pecho. ¿Qué debo hacer? Recogí las llaves con las manos temblando de nuevo, pero esta vez no era de pena ni desesperación. Era de la repentina y abrumadora comprensión de que Scott me había dejado algo mucho más valioso que el dinero. Me había dejado justicia. Hay más, continuó Mitchell. Las pruebas de sus actividades legales se han recopilado en paquetes y se han preparado para su entrega a las autoridades competentes. El Colegio de Abogados Estatal en el caso de Melanie, el IRS en el caso de tu padre y la policía local en el caso de tu madre. Las instrucciones de Scott eran que, si te obligaban a desalojar, los 3 paquetes se entregarían simultáneamente, 48 horas después de tu desalojo. Miré mi reloj. Habían pasado exactamente 48 horas desde que Melanie había pateado a mis hijos al barro. Antes de que pudiera responder, Mitchell ya estaba buscando su teléfono. Primero, necesitamos coordinarnos con el departamento del sheriff. Scott designó a un agente específico, el oficial Johnson, para que se encargara del desalojo. Ha sido informado de la situación y está listo para ayudar. Scott consiguió un ayudante del sheriff, pregunté,
cada vez más asombrada por la previsión de mi esposo. El oficial Johnson perdió a su padre por cáncer el año pasado, explicó Mitchell. Scott lo conoció en el hospital durante uno de sus tratamientos. Cuando Scott le explicó lo que planeaba, Johnson se ofreció a ayudar. Ha visto demasiadas familias enfrentarse entre sí durante crisis médicas. Mitchell marcó un número de memoria. Johnson. Soy Mitchell. La señora Walsh está aquí y está lista para ejercer sus derechos de propiedad. Sí, hace 48 horas, exactamente. Nos vemos allí en una hora. Al colgar, sentí que mis últimas dudas desaparecían. Scott no me había dejado otra opción que defenderme. Me dejó un ejército de personas que creían en proteger a las familias de los depredadores, incluso cuando estos compartían el mismo ADN. Hay algo más, dijo Mitchell, con voz más seria. Scott dejó instrucciones específicas sobre sus hijos. Le preocupaba el impacto psicológico de ver a sus abuelos arrestados, así que gestionó un cuidado alternativo durante el enfrentamiento. Me entregó otro papel con una dirección. Esta es la casa de la doctora Patricia Williams, psicóloga infantil especializada en trauma familiar. Se ofreció como voluntaria para cuidar a Grace y Cole durante el desalojo y los arrestos. Scott la conoció durante su tratamiento y pensó que sería perfecta para ayudar a los niños a procesar lo que habían pasado. Me quedé mirando la dirección, sintiendo que se me saltaban las lágrimas por primera vez desde el funeral. Esta vez no eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de gratitud por un hombre que, de alguna manera, había logrado pensar en todo, incluso mientras moría. De verdad nos amaba, ¿verdad? Más de lo que jamás sabrás, dijo Mitchell en voz baja. Pero Kristen, tienes que entender algo. Lo que estamos a punto de hacer destruirá tu relación con tu familia para siempre. Una vez que expongamos sus crímenes y los desalojemos de su casa, no habrá vuelta atrás. ¿Estás completamente seguro de que esto es lo que quieres? Pensé en la cara de Cole cuando Melanie lo pateó, en Grace preguntándole por qué su abuela ya no la quería, en los años de crueldad y manipulación sutiles que, de alguna manera, me había convencido de que eran comportamiento familiar normal. Sí, dije sin dudarlo. Estoy seguro. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté. Mitchell sonrió y, por primera vez desde la muerte de Scott, sentí que alguien estaba de mi lado. Nada que no estés legalmente autorizada a hacer. Te vas a casa, Kristen. Y esta vez, tú serás quien decida quién se queda y quién se va. Una hora después, estaba de nuevo en el porche de la casa de mis padres, pero esta vez todo era diferente. Tenía a mi lado al agente Johnson, junto con Mitchell y un cerrajero llamado B, que ya estaba cambiando las cerraduras. Pero antes de llegar aquí, hice una parada que Scott había solicitado específicamente en sus instrucciones finales. La doctora Patricia Williams vivía en una hermosa casa de estilo artesano a unos 10 minutos del barrio de mis padres, y cuando tocaba su puerta, me abría como si me hubiera estado esperando. Debe ser Kristen, me dijo con voz cálida y profesional. Scott me contó mucho sobre ti y los niños. ¿Cómo te va? La doctora Williams tenía unos 50 años, una mirada amable y una presencia tranquila que te hacía sentir segura al instante. Cuando llevé a Reis y a Cole a su puerta, ambos niños estaban un poco preocupados, pero de alguna manera logró que conversaran sobre sus películas favoritas en cuestión de minutos. «Mamá, ¿tenemos que quedarnos aquí?», preguntó Reis, aferrándose a mi mano. «Solo un ratito, cariño», le dije. «El doctor Williams tiene algunos juegos y libros, y volveré antes de cenar». «¿Vas a hablar con la abuela Melanie?», preguntó Cole con voz débil e insegura. Ahora me puse a su altura, mirándolo a los ojos. «Me aseguraré de que nadie te vuelva a tratar mal, ¿de acuerdo? El doctor Williams te cuidará mientras yo me ocupo de asuntos de adultos». La doctora Williams me dio su tarjeta con su número de celular personal escrito al dorso. «Llámame si necesitas algo, Kristen. Y no te preocupes por los niños, tengo experiencia ayudando a niños a superar situaciones familiares difíciles». Al alejarme de su casa, me sentí más ligera, sabiendo que mis hijos estaban en manos de alguien que entendía el trauma y la sanación, en lugar de alguien que les causaría más daño. Ahora, de pie en el porche de mis padres con todo el peso de la ley apoyándome, sentí algo que no había experimentado en meses, plena confianza en mis decisiones. Esta vez, al llamar a la puerta, no pedí permiso. El departamento del sheriff, el oficial Johnson, gritó: «Por favor, abra la puerta». La puerta se abrió y apareció mi padre, con el rostro lleno de indignación. «¿De qué demonios se trata esto?». El oficial Johnson levantó los documentos letales que Mitchell había preparado. «Señor, este es un aviso de desalojo inmediato. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales esenciales. El dueño de la propiedad está ejerciendo su derecho a reclamar la propiedad». «¿Dueño de la propiedad?». Papá farfulló. «Soy dueño de esta casa. He sido dueño de la propiedad durante 30 años. De hecho, señor, la propiedad pertenece a Riverside Holdings LLC desde hace 6 meses. El propietario actual está ejerciendo su derecho legal de rescindir su contrato de arrendamiento». Observé el rostro de mi padre, que pasaba de la confusión a la ira y finalmente a un horror incipiente, para empezar a comprender lo que estaba pasando. Detrás de él, vi a mamá y a Melanie agrupadas en el pasillo, pálidas de la sorpresa. «¿Kristen?». La voz de mamá era baja, insegura. «Kristen, ¿qué pasa?». Di un paso al frente y, por primera vez en mi vida, yo era quien tenía todo el poder en esta relación.
Lo que pasa, mamá, es que voy a casa. Tienes 30 minutos para recoger tus cosas e irte. Melanie pasó junto a nuestros padres, con el rostro desencajado por la rabia. No pueden hacer esto. Esta es nuestra casa. En realidad, dije con calma, no lo es. Lleva 6 meses siendo mi casa. Me has estado pagando alquiler sin saberlo. El cerrajero terminó su trabajo y me entregó las llaves nuevas. Las sentí cálidas en la palma de la mano, sólidas y reales, como nunca antes las llaves viejas. Esto es imposible, gruñó Melanie. Soy abogado. Conozco el derecho de propiedad. No se puede robar la casa de nadie. Mitchell dio un paso al frente y sacó su teléfono. Señora Melanie Patterson, debería tener más cuidado con las amenazas legales. Sobre todo teniendo en cuenta que, en aproximadamente 14 minutos, el Colegio de Abogados del Estado recibirá un paquete muy interesante sobre sus recientes actividades financieras. Melanie palideció. ¿De qué hablas? Hablo de los 127,000 pesos que has malversado de cuentas de clientes durante los últimos 3 años. Hablo de los informes de gastos falsificados, las firmas falsificadas y el registro documental tan detallado que dejaste. Mientras Melanie permanecía allí, atónita y en silencio, Mitchell se volvió hacia mi padre. Y, señor Patterson, creo que Hacienda podría estar muy interesada en saber sobre sus ingresos no declarados de su negocio de modificación de vehículos. Es curioso que nunca haya declarado ese dinero en su declaración de impuestos. La cara de papá pasó de roja a gris en segundos. No puedes probar nada. De hecho, puedo probarlo todo. Fotografías, registros financieros, declaraciones de testigos de sus clientes que no se dieron cuenta de que estaban participando en un fraude de seguros. Mitchell sonrió amablemente. Es increíble lo que la gente admite cuando cree que solo está conversando amistosamente. Finalmente, se giró hacia mi madre, que ahora se agarraba al marco de la puerta para apoyarse. Y, señora Patterson, estoy seguro de que a las víctimas mayores de su fraude con tarjetas de crédito les encantaría saber quién ha estado haciendo esos pequeños y misteriosos cargos a sus cuentas. Por cierto, la nieta de la señora Anderson es detective de una unidad de fraude. Se ha estado preguntando quién ha estado atacando a las personas mayores en este barrio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi familia se quedó paralizada en la puerta, mientras cada una de las tarjetas que armaban se derrumbaba a su alrededor. 30 minutos, les recordó el oficial Johnson. Solo artículos esenciales. Los vi apresurarse a empacar sus cosas. 3 personas que se habían pasado la vida creyéndose más inteligentes que los demás, de repente se enfrentaron a las consecuencias de su propia arrogancia. Melanie metió la ropa en bolsas de basura con manos temblorosas. Papá cargó herramientas en la parte trasera de su camioneta con los movimientos mecánicos de un hombre en shock. Mamá se sentó en el sofá y lloró. Ninguno intentó disculparse. Ninguno reconoció lo que nos hicieron a mí y a mis hijos. Incluso ahora, ante la ruina total, no podían admitir su error. No importaba. Ya no necesitaba sus disculpas. Mientras llevaban sus pertenencias a los coches, Melanie intentó desafiarla por última vez. ¿Crees que has ganado algo, Kristen? ¿Crees que esto te hace mejor que nosotras? La miré con atención, y me di cuenta de que solo sentía lástima. Melanie, no intento ser mejor que tú. Solo intento proteger a mis hijos de quienes podrían hacerles daño. Somos familia, dijo, pero la palabra le sonó hueca incluso a ella. La familia no tira a los niños a charcos de barro, respondí. La familia no echa a las viudas a la calle. La familia no llama a los niños engendros patéticos ni se refiere a saludar a la gente como un peso muerto. Melanie abrió la boca para responder, pero lo que vio en mi cara la hizo cerrarla de nuevo. Terminó de cargar su coche en silencio. 28 minutos después de que el agente Johnson llamara a la puerta, mis padres y mi hermana se marcharon de lo que había sido su hogar durante 30 años. Vi cómo sus luces traseras desaparecían al doblar la esquina y luego me volví hacia Mitchell. Pero antes de que se fueran, hubo un último momento que sabía que recordaría el resto de mi vida. Papá estaba cargando sus últimas herramientas en la camioneta cuando de repente se detuvo y me miró con una expresión que nunca antes le había visto, algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo reconocimiento de lo completamente equivocado que había calculado. Kristen, dijo en voz baja, sabes que nunca lo quisimos decir. Sí, lo hiciste, interrumpí con voz firme y tranquila. Hablabas en serio. Lo decías en serio cuando llamaste a mis hijos, engendros patéticos. Hablabas en serio cuando echaste carbón al barro. Hablabas en serio cuando me dijiste que los problemas de la viuda no eran tuyos. Simplemente nunca pensaste que habría consecuencias. Había abierto la boca para discutir, pero luego miró al agente Johnson, que estaba detrás de mí, y pareció pensárselo mejor. En cambio, simplemente asintió una vez y terminó de cargar su camioneta. Melanie, mientras tanto, había pasado sus últimos minutos en una casa haciendo llamadas frenéticas, intentando contactar con colegas que pudieran ayudarla a explicar cómo había recopilado las pruebas Mitchell. La observaba por la ventana, paseándose de un lado a otro en lo que solía ser mi habitación, con la voz cada vez más alta, cada llamada terminaba con decepción. Por favor, le había dicho a alguien por teléfono, solo necesito que alguien verifique que las transacciones fueron legítimas. No, entiendo que no puedes involucrarte. Bueno, mejor olvida que llamé. Cuando por fin salió de la casa, su habitual compostura se había destrozado por completo.
Llevaba el pelo despeinado, el maquillaje corrido y una mirada salvaje en sus ojos que me recordó a un animal acorralado. Esto no ha terminado, Kristen, susurró al pasar junto a mí. Te crees muy lista, pero no tienes ni idea de lo que empezaste. Yo no empecé nada, Melanie, respondí. Estoy terminando lo que empezaste cuando decidiste que mis hijos eran bajas aceptables en tu búsqueda de una habitación más grande. La mirada de furia y frustración en su rostro casi había valido la pena el dolor de las últimas 48 horas. Por primera vez en su vida, Melanie se había topado con un problema del que no podía salir con abogados, ni manipular ni intimidar para que se sometiera. Mamá había sido la más difícil de ver, no porque me diera pena, sino porque su actuación había sido tan calculadamente patética. Se agarraba el pecho dramáticamente mientras empacaba, jadeando levemente y llamando semanalmente a papá para que la ayudara. Creo que estoy teniendo otro episodio, anunció para conocer a alguien en particular. El estrés es demasiado para mi corazón. Pero capté su mirada en el espejo mientras lo decía, y por un instante, se le cayó la máscara. Vio que ya no me creía su actuación, que la hija que corría a su lado cada vez que decía estar enferma había sido reemplazada por alguien que entendía perfectamente lo que hacía. La mujer que echaba a mis hijos a la lluvia alegando dolor de pecho ahora intentaba usar ese mismo dolor para hacerme sentir culpable por culparla. La ironía era tan perfecta que era casi artística. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Mecho mientras veíamos desaparecer sus coches. Ahora decide, dijo. Los paquetes de evidencia están listos para ser entregados, pero Scott dejó esa decisión en tus manos. Puedes enviarlos y ver cómo tu familia enfrenta cargos criminales, o puedes quedártelos como seguro para asegurarte de que nunca más te molesten. Pensé en Scott, en el hombre que me amaría lo suficiente como para planificar mi protección incluso después de su muerte. Pensé en mis hijos, que merecían algo mejor que la crueldad que habían presenciado. Pensé en la justicia y la misericordia, y en la diferencia entre ambas. Envía los paquetes, dije. Hay lecciones que hay que aprender a las malas. Michie asintió con aprobación. Scott dijo que tomarías la decisión correcta, fuera cual fuera. Esa noche, recogí a Grace y Cole de la guardería y los llevé a casa de verdad, a un lugar que era verdaderamente nuestro. Cenamos pizza en la sala, algo que su abuela nunca había permitido, y después los dejé saltar en las camas mientras llamaba al colegio para cambiarles la dirección. Mami, dijo Grace mientras la arropaba en lo que había sido mi habitación de la infancia. ¿Estamos a salvo ahora? Sí, cariño, le dije, apartándole el pelo de la frente. Ya estamos a salvo. Y por primera vez desde el diagnóstico de Scott, lo decía en serio. 3 semanas después, recibí 3 llamadas en un solo día. La primera fue del antiguo bufete de abogados de Melanie, confirmando que la habían despedido y que se estaban presentando cargos penales. La segunda fue del IRS, que me informó que mi padre estaba siendo investigado por el gobierno federal por evasión y fraude fiscal. La tercera fue del Detective Fisher, sin parentesco con mi difunto esposo Scott Walsh, que me informó que mi madre había sido arrestada por maltrato a personas mayores y explotación financiera. No me sentí satisfecha con su caída, pero tampoco culpable. Habían tomado sus decisiones mucho antes que yo. Un mes después, recibí una llamada diferente. Era de la compañía de seguros de vida que inicialmente había retrasado la reclamación de Scott, alegando la complejidad del papeleo debido a los activos de su negocio y la sociedad fantasma que había creado. Al parecer, finalmente completaron su investigación y determinaron que todos los arreglos financieros de Scott habían sido completamente legítimos. El cheque que llegó 3 días después era de $800,000, suficiente para pagar las facturas médicas restantes de Scott, establecer fondos para la universidad de los niños y aún tener suficiente para vivir cómodamente mientras yo decidía qué hacer. Junto con el cheque había una nota escrita a mano con el membrete de la compañía de seguros. Señora Walsh, su esposo fue un hombre extraordinario que planeó cuidadosamente el futuro de su familia. Nos disculpamos por la demora en procesar esta compleja reclamación. Nuestro más sentido pésame por su pérdida. Esa noche, me senté en el jardín detrás de mi casa, y pensé en los giros inesperados que podía dar la vida. Hace 6 meses, era una mujer desesperada que veía morir a su esposo, enfrentada a la ruina financiera y a la perspectiva de criar sola a 2 hijos. Había sido débil, vulnerable, completamente. Ahora era propietaria de una casa con dinero en el banco, una mujer que había aprendido que a veces quienes más te lastiman son quienes creen conocerte mejor. Había aprendido que el duelo no te debilita, sino que aclara lo que realmente importa. Y aprendí que el amor verdadero, encuentra maneras de protegerte incluso después de la muerte. La casa estaba en silencio a mi alrededor, llena del silencio apacible de un lugar donde los niños podían ser niños, donde nadie sería insultado ni pateado en charcos de barro. Grace y Cole dormían arriba en sus camas, probablemente soñando con las aventuras del mañana en lugar del trauma del día anterior. Scott se había ido, y eso siempre dolería. Pero su amor permaneció transformado en protección, seguridad y la promesa de un futuro mejor. Me había dado más que dinero o propiedades. Me había dado el poder de elegir a mi propia familia, de rodear a mis hijos de personas que los amaran en lugar de utilizarlos. Melanie se había equivocado en tantas cosas, pero sobre todo en una, no se trataba de conseguir lo que yo merecía. Se trataba de asegurarme de que mis hijos recibieran lo que merecían, un hogar donde fueran queridos, un futuro libre del legado tóxico de quienes confundieron la crueldad con la fuerza. A veces, la venganza no consiste en herir a quienes te hicieron daño.
A veces, la venganza consiste simplemente en negarse a dejar que te hagan más daño. A veces, la mejor retribución es construir algo hermoso de las cenizas que intentaron dejarte. Sentada en mi jardín esa noche, rodeada de las rosas que Scar había plantado para mí hacía 3 veranos, me di cuenta de que eso era exactamente lo que había hecho. Había transformado su crueldad en fuerza, su rechazo en libertad, su intento de destruirme en los cimientos de una vida mejor. Creían que se estaban deshaciendo de un peso muerto, pero lo que en realidad hicieron fue liberarme para que descubriera lo fuerte que realmente era. ¿Y esa, pensé, era la mejor venganza de todas?